Buenos días, hermanos. Buenos días. Gloria a Dios. El amor del Señor, la gracia y la misericordia del Señor están aquí. Aleluya. Este gesto no sé por qué últimamente lo hago más habitual. Antes no lo hacía. Me dijeron, ¿por qué te dejas barba? Hay un salmo que dice, el buen óleo sobre la barba de Aarón. Y yo me dejo barba. A ver si cae la gloria y la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Esta es la palabra del año. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y ya llevo, hermanos, y los que tenéis buena memoria y anotáis, recordáis, ya llevo semanas, no seguidas, porque hay otros hermanos que también están compartiendo, y gloria a Dios por la palabra que están trayendo cada domingo, es la palabra directa del Señor. Amén. A nuestro corazón. Yo llevo varias semanas hablando básicamente de la palabra del Señor y básicamente de una idea que está, entiendo, en el sentir y en el corazón de Dios. Y os digo que esta semana he intentado desviar un poco, ¿sí?, el tema, y el Señor no me lo ha permitido. Es como cuando Pablo quería ir a esa ciudad, a Bitinia, ¿recordáis, sí? Y dice que el Espíritu no se lo permitió, porque el Espíritu tenía un plan en otro lugar. Y ahí había un macedonio que decía, pasa y ayúdanos. De hecho, Pablo entendió que era Dios quien le estaba llamando para predicar el Evangelio. Y he querido, y lo he intentado, desviar un poco para hablar pues de otras cosas, que al final pues también acabas con lo mismo, pero el Señor en esta mañana, una vez más, ha estado martillando mi corazón para que en esta mañana comparta lo que voy a compartir, y tiene mucho que ver con la palabra del año y con lo que en estos días el Señor nos está hablando. Es un tiempo nuevo. Amén. Algunos lo creen, gloria a Dios. Hermanos, de verdad os lo digo, y os lo digo de verdad, porque así lo siento, porque así lo estoy yo viviendo, porque así lo estamos sintiendo. Es un tiempo nuevo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un tiempo nuevo de Dios en el que Dios está trayendo un despertar y un avivamiento en el corazón de muchos. Amén. Lo creo. Bendito sea el nombre del Señor. Un despertar de Dios, un avivamiento de Dios, que trae un despertar. Y el Señor empieza a despertar el espíritu de muchos que tienen que oír la palabra del Señor. Amén. Y el Señor empieza a despertar el espíritu de muchos creyentes para que en esta palabra, para que en este momento, para que en esta situación entiendan que Dios nos está llamando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos sienten el llamado de Dios? ¿Pueden levantar sus manos? ¿Cuántos sienten el llamado de Dios? Y aquí surge, hermanos, una pregunta. ¿Qué hacemos con el llamamiento de Dios si la llama no está encendida en nuestro corazón? ¿Qué hacemos con el llamado de Dios? Con el llamamiento de Dios si la llama no está encendida en nuestro corazón. ¿Recordáis a Jeremías? Muchos conocéis la historia. Lo podéis leer, aquellos que queráis, en Jeremías capítulo 20. No lo vamos a hacer ahora para no dedicarle demasiado tiempo. Pero Jeremías quería salirse del ministerio. Jeremías quería tomar otro camino, tomar otra dirección. Jeremías quería dejar de predicar, dejar de servir, dejar de congregarse, dejar de hacer lo que Dios le estaba mandando. Quería, pero como bien sabéis, Jeremías no podía. ¿Por qué? Porque había un fuego metido, dice la palabra del Señor, hasta en sus huesos. Era el fuego de Dios que estaba metido en sus huesos. Y ese fuego trataba de contenerlo, trataba de controlarlo, trataba de pararlo. Y dice que no podía dejar por el fuego de Dios. Son días, hermanos,
en los que el Señor va a despertar en ti el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cuántos creen eso? Son días en los que el fuego de Dios te va a visitar de una forma excepcional y extraordinaria, con un propósito: anunciar y predicar el Evangelio, porque Dios nos está llamando. Y vuelvo a insistir, ¿qué hacemos con el llamamiento si esa llama no está encendida? ¿Qué hacemos, hermanos, con un templo más grande, más espacioso, más espectacular, si Dios no está en él? ¿Qué hacemos? ¿Sabéis lo majestuoso que fue el templo que Dios le mandó levantar a Salomón? Quería hacerlo David, pero no se lo permitió. Y fue Salomón. Y lo majestuoso del templo de Salomón no fue el oro con el que estaba hecho, ni sus columnas, ni sus dinteles, ni su altura, ni su anchura. No fue el diseño de sus baños, chulísimos. No fueron las máquinas del clima, de la climatización que estaban allí ya expuestas. No fueron esas puertas de doble vidrio espectaculares que daban lugar a la entrada. No fueron las vidrieras. Fue la gloria de Dios visitando este lugar. La gloria de Dios, la nube de Dios, el poder, el fuego de Dios llenando ese lugar. Eso es lo que lo hacía espectacular. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este sitio tan humilde y tan sencillo, hay muchas personas que cuando vienen, y sobre todo por primera vez, pero no solo por primera vez, y digo que hay porque nos lo hacen llegar, nos lo dicen. Dice, cuando entro aquí, siento como algo especial. No, sientes la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria de Dios. Eso, hermanos, es lo que hace un templo especial. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Tú y yo somos templo donde reside el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con el llamado de Dios si esa llama, si ese fuego no está encendido? Eso es lo que el Señor nos está diciendo este año. Un año nuevo, un tiempo nuevo, un despertar, un avivamiento, para que nos levantemos y declaremos y proclamemos el nombre del Señor. Lo dije hace unas semanas y insisto, he intentado ir por otra vía, porque digo algunas cosas que son repetitivas, pero no estoy repitiendo, hermanos. Estoy declarando la palabra del Señor. Y eso nunca es repetición. Vienen días, y lo dije hace unas semanas, y vuelvo a decirlo para que se grabe, para que se grave en tu corazón y en tu mente. Dice el Señor, vienen días en los cuales, y lo estamos viendo, pero eso solo es un pequeño iceberg de todo lo que Dios ha planeado y tiene ya previsto. Vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y no será hambre de comida, ni sed de bebida, sino de oír la palabra de Dios. Y por eso es que nos estamos encontrando, hermanos. Y digo que por eso nos estamos encontrando, porque ya nos están viniendo varios testimonios. Nos encontramos con gente que de repente, de estar dándole siempre la espalda a Dios, empiezan a sentir inquietud por la palabra de Dios. Y empiezan a querer saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando con nosotros. Eso es el despertar del Señor en sus corazones. Eso es que Dios ya los está llamando, ya les está hablando, les está preparando. Y la iglesia necesita estar viva. Amén, amén. Necesita estar ardiendo. Ardiendo. Año de despertar, año de avivamiento. Y quiero responder en esta mañana a dos preguntas que tienen que ver con esto.
tienen que ver con esto, con lo que estamos experimentando, con lo que vamos a experimentar este año. Pero claro, las palabras ya sabéis que no caducan, ¿sí? Nosotros tenemos una palabra lema para cada año, pero esa palabra no caduca, ¿eh? Ya lo estamos diciendo siempre. La que el Señor nos dio el año pasado sigue vigente y el Señor quiere ensancharte. Y este año que estamos viendo que todo es por su Espíritu y que su Espíritu trae un despertar, no se va a acabar el 31 de diciembre, pero el Señor en este año ya sí que nos está preparando para lo que viene por delante de parte de Dios. Y la Iglesia tiene que abrir sus oídos y escuchar a Dios, porque quiere prepararnos para todo lo que viene, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito de iglesia y también en el ámbito municipal, con el municipio y en el municipio donde Dios nos ha puesto. Y quiero dar respuesta a dos preguntas que tienen que ver con este despertar de Dios. La primera es, ¿cuál es la señal de este despertar de Dios? Es la primera pregunta que vamos a responder. Y para dar respuesta a estas dos preguntas, iremos a dos textos bíblicos diferentes. La primera es, ¿cuál es la señal, cuál es la evidencia de este despertar de Dios? Acompáñame en la lectura. Hechos capítulo 2, versos del 37 al 39. La gloria de Dios está aquí, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para los que están en Almaselles, para los que están en la comarca. Bueno, eso no lo pone en la Biblia, pero es lo que quiso decir. Es lo que quiso decir Lucas cuando estaba escribiendo esto. Para los que están en Almaselles, para los que están en la comarca del Segrià, para los que están en Cataluña, en España y en el mundo entero. ¿Para cuántos? Y escucha eso. El Señor, nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Gloria a Dios. Dios nos está llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos, hermanos, la respuesta a esta primera pregunta que yo planteo en esta mañana. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la evidencia de este despertar de Dios en mi vida? Y estos textos, dice, al oír esto, fíjate que nos encontramos a esos discípulos tras el avivamiento mayor en la historia jamás producido, que es cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés y ahí empezó la iglesia, y encontramos a aquellos discípulos, aquellos hombres, aquellos israelitas escuchando, en este caso a Pedro y a los demás, hombres, pues bueno, que ya lo sabéis, como nosotros, sencillos, humildes, con fallos, con debilidades, con muchísimas meteduras de pata, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que nos estamos describiendo a nosotros, ¿sí? Pero ahí encontramos a esos hombres, discípulos del Señor, después del gran avivamiento que trajo a sus vidas el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esos hombres sencillos empiezan a dar una palabra de Dios tan ungida que se encuentran aquellos varones israelitas que están escuchando, y dice que al oírlo se compungieron de corazón. Y ahí encontramos a Pedro.
Pues como estamos diciendo, colérico, impetuoso, ya conocemos a Pedro. Creo que incluso Miguel la semana pasada dio alguna mini pincelada, pero al pobre Pedro siempre nos metemos con Pedro. Pero gloria a Dios por Pedro y la obra tan tremenda que Dios hizo en él. Nos metemos con él porque muchos nos identificamos con él, pero en muchos defectos. Y nos consolamos en que si Dios le usó a él, también me puede usar a mí. Gloria a Dios. Y allí le encontramos a él impetuoso, colérico, metió la pata, fracasó, lloró amargamente después de haber renunciado y después de haberle fallado a Jesús. Pero allí le encontramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, avivado, gloria a Dios. Y estos textos que acabamos de leer nos dan lugar y nos muestran cuál es la verdadera señal de un despertar de Dios. Y estoy hablando a personas que quizá no conocen a Cristo, no se han convertido a Cristo. Y estoy hablando a personas que nos hemos convertido a Cristo también en esta mañana. Esta es la verdadera señal de un avivamiento, de un despertar de Dios. No es la iglesia llena de personas, claro. La iglesia se llena como consecuencia de lo que vamos a ver, de la señal evidente que vamos a ver, ¿sí? La gente no es, tampoco lo son los gritos. Los gritos no tienen nada que ver ni con el avivamiento, ni con la unción, nada. Bueno, cada uno somos como somos. Me gusta gritar. Pero eso no tiene nada que ver ni con avivamiento, ni con unción, ni con nada. Cada uno somos como somos. No es única y exclusivamente el sentimentalismo o el emocionalismo. Esas son cosas que vienen como resultado de un despertar y de un avivamiento de Dios. Pero ¿cuál es la señal? Hermanos, estos textos nos están dando la respuesta, la señal de este despertar de Dios. Y estamos en un tiempo muy importante, porque este tiempo va a marcar la historia de los próximos años en nuestra vida y en la vida de nuestro entorno. Por lo tanto, debemos de, otra vez, abrir bien el oído. Señor, háblame y cámbiame. Al oír esto, ya hemos visto, se compungieron de corazón. ¿Y compungir qué es? Compungir es sentir un dolor tan extremo en el corazón por algo que está mal hecho. Dice que aquellos hombres se compungieron de corazón. Las palabras de Pedro fueron traspasadas al corazón de aquellos hombres y fueron despertados por el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo mismo dando convicción de pecado a esos hombres, gloria a Dios. Y eso es, hermanos, avivamiento, eso es despertar. Avivamiento es un despertar la conciencia que muchas veces, y lo sabemos muy bien, está cauterizada. ¿Eso qué significa? Endurecida, insensible. Y muchas veces ya tan acostumbrada a que sin discernir ya y sin darle importancia, y sigo de la misma manera. Sin ser consciente que Dios me manda por aquí, pero la idiosincrasia y el ritmo y la vida y todo, pues me lleva a un ritmo de vida en el que la propia conciencia ya no detecta, no escucha y no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos estar despertados, porque estoy hablando de pecados que puede que seamos conscientes de, y estoy hablando de pecados que a veces no somos conscientes de, pero el Espíritu Santo nos está despertando nuestro espíritu. Es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo despierte nuestro espíritu, porque a lo mejor hay pecados que sabemos muy bien que lo son, y a lo mejor hay otros que el enemigo trata de camuflar. Hermanos, necesitamos en este despertar de Dios quedar profundamente conmovidos y compungidos por la palabra de Dios al ver nuestra realidad. Y quiero llevaros a este punto.
porque me parece un punto primordial, nuestra realidad. Porque, mis queridos hermanos, seamos sinceros. Ya lo he dicho también en otra ocasión. Todavía no amamos a Dios como Dios quiere que le amemos. Porque todavía se evidencia demasiado en muchos de nosotros la falta de este primer amor. Todavía no amamos a los demás como realmente Dios nos está demandando que lo hagamos. Todavía estamos sustituyendo tiempos de intimidad, tiempos que le pertenecen a Dios, para sacrificarlos con otros tiempos, para estar con personas o con objetos electrónicos cuadrados, donde vemos, pues bueno, cosas muy chulas. Hermanos, seamos sinceros. Todavía estamos lejos de donde realmente Dios nos quiere llevar. Y en este despertar, estas son las cosas que el Espíritu Santo quiere poner en nuestro corazón. Aún estamos muy lejos del compromiso que Él nos está pidiendo por su obra y por su causa. Aún muchas o demasiadas veces nos cuesta perdonar y nos cuesta muy poco levantar barreras. Aún demasiadas veces nuestra lengua está descontrolada como aquel barco que no tiene timón y está yendo a la deriva. Todavía con demasiada frecuencia nuestro carácter evidencia poco los frutos del Espíritu Santo. Todavía con demasiada frecuencia no estamos o no queremos tomar la cruz. No queremos negarnos a nosotros mismos porque queremos salir con la nuestra, aun sabiendo lo que Dios nos está demandando y diciendo. Aun demasiadas veces nos queremos nosotros y tratamos incluso hasta de justificar santamente las decisiones. Todavía a veces hay quejas por situaciones cuando estamos atravesando dificultades, quejas, reproches. ¿Y por qué? Y esto y lo otro. Hermanos, el Espíritu Santo está despertándonos para que nos compunjamos delante de Dios de corazón y le digamos: Señor, perdónanos. Perdónanos. Aquellos hombres es lo que hicieron. Escucharon las palabras de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Es lo que tenían, era el poder de Dios. Porque en esos días no había hecho ningún curso especial bíblico que le capacitara para poder hacer. Y hay que hacerlos, porque son muy necesarios. No me malinterpretéis, que después diréis que este pastor no nos deja estudiar. Fue el Espíritu Santo. Es que es por su Espíritu. Gloria a Dios. Es que es por su Espíritu. Pues cuando Pedro estaba hablando, al oír eso, aquellos hombres se compungieron, tal como os estoy diciendo, y dijeron: ¿qué haremos? Y ahí os quiero llevar, hermanos. Ahí es necesario que vayamos todos, porque aquí no se libra ninguno. Ahí estamos todos. ¿Qué haremos? Y esta es la pregunta que surge después o tras un despertar de Dios. Hermanos, pensamos que viene Dios con un despertar, con un avivamiento, con todo lo nuevo, y pensamos que nos vamos a quedar igual. Y no estoy hablando ni de cantidad, estoy hablando de corazón. ¿Pensamos que nos vamos a quedar de la misma manera? No. Surge la pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haré con este pecado? ¿Qué haré con esta actitud? ¿Qué haré con esta barrera levantada? ¿Qué haré con el tiempo que dedico? ¿Qué haré con el trabajo que llevo a cabo? ¿Qué haré con la relación que tengo? ¿Qué haré con mi vida devocional, mi tiempo de intimidad? ¿Qué haré con la palabra del Señor? ¿Qué haré en esta mañana que el Señor me está pidiendo y el Señor me está llevando? El arrepentimiento ya lo sabéis muy bien, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, ¿sí? Es un cambio, sí, lo decimos muchas veces, de 180 grados. El arrepentimiento no es
de 360. Estoy aquí y estoy con esta dirección. Y me arrepiento y sigo en la misma dirección. No, eso no es un arrepentimiento, es un cambio de dirección. Yo antes iba por este camino, pero yo cuando me arrepiento y cuando me compunjo de corazón, si se puede decir así esta palabra, no lo sé, y cuando realmente me quebranto y me arrepiento y me humillo delante de Dios, es Dios viniendo a mi vida, y cuando antes iba por aquí, ahora voy por aquí. Eso es arrepentimiento. Un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio absolutamente de todo. Y eso es lo que trae el despertar de Dios. Ya no puedo seguir pecando. Ya no puedo seguir con la misma actitud. Ya no puedo seguir de la misma manera. No puedo seguir pensando lo mismo. No puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo seguir igual. Viene el Espíritu Santo, despierta en mí. Eso trae compungimiento, dolor en mi corazón. Y eso trae arrepentimiento y cambio para la gloria de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo, en esta mañana, como una señal de ese despertar, quiere decirnos. El avivamiento trae esto, arrepentimiento. Y con el arrepentimiento vienen las lágrimas. Y bueno, ayer mismo me llamó un hermano y me dijo, mira, me ha pasado esto con gente pues que ya llevamos tiempo hablándoles, que hasta ahora eran reacios, pero nos han dicho que un día vendrán al culto porque he empezado a predicarles y estos empezaron a llorar. Es que el despertar de Dios trae eso, hermanos. Trae arrepentimiento y trae también muchas veces llanto. Y qué alegría, hermanos, ver llanto. ¿Qué es esa tristeza según Dios? No es la tristeza según el mundo que produce muerte. La tristeza según Dios produce vida, porque trae arrepentimiento. Y eso es lo que trae el despertar de Dios. Llanto, confesión, arrepentimiento, restitución. Las relaciones rotas son restauradas. Las enfermedades del alma y del cuerpo son sanadas. Gloria a Dios. Claro, Dios es soberano. Y Dios hace como quiere, pero nosotros nos tenemos que agarrar a la palabra de Dios. Y cuando viene el Espíritu y cuando viene el despertar, las cosas a nuestro alrededor son llenas de la gloria de Dios y empezamos a ver el poder de Dios. En muchos enfermos sanando, muchas relaciones restituidas para la gloria del Señor. Y muchos bautismos en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y ya el año pasado, ya hubo entre nosotros muchos hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero eso no solo fue el inicio. Fíjate, dice, recibiréis el don del Espíritu porque para vosotros es la promesa, para todos cuanto nuestro Dios llamare. Bendito sea el nombre del Señor. Pero claro, eso no puede ser un mover de un momento puntual y ya está. ¿Sí? Ahora, gloria a Dios, el despertar, el avivamiento, gloria a Dios. Y después como esas montañas, que estamos arriba porque Dios nos ha bendecido, porque estamos viendo la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo se está derramando, porque hemos visto cómo Dios sana, cómo Dios obra, cómo Dios hace, pero mañana estamos en el valle y ya se acabó el despertar, ya se acabó ya el avivamiento, porque estamos en el valle. Esos discípulos, hay algo muy característico en ese mismo capítulo, verso 42, dice que esos discípulos perseveraban. ¿Sí? Perseveraban en la doctrina. Verso 47, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. El verso 46, y perseveraban. Y mira, hay algo muy importante, y es lo que dice al final del verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! Esto me encanta. Y muchas veces vengo y de nuevo vuelvo a meditar, y vuelvo a pensar, y vuelvo a orar, y vuelvo a estudiar sobre este texto. Muchas veces buscamos las mejores estrategias de evangelismo. Y creo que todos los pastores y todas las iglesias podemos hacer másteres, ¿sí?
llevarlos a cabo, de la cantidad de estrategias, ¿sí?, que hemos pensado y llevado a cabo con el tema de la evangelización, y todo eso está muy bien. Y cuando proyectamos una película y cuando proyectamos la estrategia del evangelismo tú a tú, y cuando damos abrazos y cuando estamos, todo esto es glorioso. Pero hermanos, este es el método, esta es la estrategia de Dios, la que os estoy diciendo. Mientras el hombre, y eso lo dijo un escritor del siglo XX, del siglo anterior, que me encanta, dice: el hombre busca los mejores métodos y las mejores estrategias, pero Dios sigue buscando lo que ha buscado desde el principio: los mejores hombres rendidos a sus pies. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esta es la estrategia de Dios: hombres y mujeres rendidos a los pies del Señor, humillados, quebrantados, buscándole a Dios, pidiéndole perdón a Dios y dejando que sea el Espíritu Santo llenándonos desde la cabeza hasta los pies, para que seamos cada día conscientes de cuántas veces hemos de pedirle perdón a Dios y de lo que Dios nos está diciendo que hagamos para ser obedientes. Estoy leyendo un libro de los avivamientos en Pensacola, Calle Azusa, Gales, ¿sí? Muchos ya os sonarán. Hermanos, hay tres características que me llaman la atención, que se ven las tres características en todos los siervos y siervas, hombres y mujeres, como nosotros, que Dios usó por su gracia. Amén. Porque no eran merecedores de nada, como tampoco no lo somos nosotros. Pero tres características había en ellos, muy características. La primera, su vida de oración. La segunda, el estudio de la palabra del Señor. Y la tercera, la dependencia total del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mis hermanos, tres que están a nuestro alcance y que necesitamos para poder realmente perseverar en este tiempo donde Dios está despertando no solo nuestro espíritu para hacer lo que os estoy diciendo, sino el espíritu de mucha gente que ahora, en este momento, se está preguntando: ¿dónde está Dios? Porque Dios está poniendo esa inquietud. ¿Qué tendré que hacer? ¿O a quién podré recurrir? Tenemos testimonios aquí de personas que fue Dios hablándoles en sus casas, diciendo: busca una iglesia. Es el Espíritu Santo. Estamos en este tiempo, hermanos. Estamos en este tiempo. Necesitamos perseverar en estas tres cosas: oración, palabra y dependencia total del Espíritu Santo, porque no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros podamos, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y necesitamos despertar, porque Dios va a traer, como digo, ese hambre espiritual. Amén. En muchos de los que están a nuestro alrededor. Amén. Un tiempo nuevo. Ayer el Señor me llevaba a recordar, no es necesario que lo busquéis para no perder demasiado tiempo, pero me llevaba a recordar la entrada triunfal que Jesús hizo en Jerusalén. Y diréis: ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, eso mismo me pregunté yo. Y bueno, leí, y ya la conocéis muy bien. El Señor pues manda ir a buscar un asno, le traen el asno, se monta y hace su entrada triunfal, ¿no? Y allí sacan ramas de olivos y, bueno, pues hoy lo que estamos viendo, ¿no? Pues las ramas. ¿Vale? Entonces, acordaos que cuando el Señor llegó a la ciudad, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Me llamó la atención al recordarlo, lloró sobre ella. Verso 43. Porque vendrán sobre ti días, y era el Señor entrando en esa ciudad de una forma profética, sabiendo lo que unos años más adelante iba a acontecer. Dice: porque vendrán sobre ti
cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahí vemos a Jesús entrando en Jerusalén, llorando, sabiendo lo que iba a acontecer. Aquella ciudad y aquel pueblo, al no reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador, habían cegado sus ojos. Y fíjate lo que dice, verso 44. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso es lo que me llamó la atención. Por cuanto no supiste ver el tiempo que Dios vino a salvarte. Por cuanto no reconociste el momento en el que Dios vino a visitarte. Y esto me llama la atención, hermanos. Si tú no te has entregado a Cristo, quiero decirte que Cristo ha venido a buscarte. Amén. Gloria a Dios. Y que necesitas reconciliarte con Dios. Amén. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Amén. Y hoy es el día, hoy es el momento. Hoy está el despertar de Dios para que seas consciente y no ciego espiritual y te des cuenta de cuál es tu realidad. Y tu realidad es muerte, a no ser que Cristo salve tu vida. Gloria a Dios. Y queridos hermanos, es tiempo de despertar ante esta visitación que tenemos de parte de Dios. Para que lejos de encontrarnos sin saber ni lo que está pasando, y puede ser que Dios esté haciendo maravillas en el hermano que tienes a tu lado y tú estés ciego, perdido. Y es el Espíritu hablándonos y recordándonos que Él ha venido y Él te ha llamado en esta mañana para despertar en ti ese Espíritu de tal forma que puedas ver con claridad lo que Dios te está hablando y diciendo. ¿Con qué fin? Predicar el Evangelio. Que las multitudes conozcan a Jesucristo. Por eso es que el Señor despierta el Espíritu en nosotros. Por eso es que Dios nos llama. Por eso es que el Espíritu muchas veces nos impide ir por aquí. ¿Por qué? Porque tiene un plan por allá. Y porque por allá hay necesidades y hay personas y hay vidas que necesitan que te levantes con el fuego del Espíritu Santo que solo Él te puede dar y les prediques a Cristo. Gloria a Dios. La primera respuesta, la primera pregunta, ¿cuál es la señal de ese avivamiento? Ya lo sabes. Arrepiéntete. Arrepentámonos, hermanos. Arrepentámonos delante de Dios. Y es el Espíritu Santo hablando ahora a tu vida y a tu corazón, de aquellas cosas que es necesario traer a Dios, porque las cosas no pueden seguir igual que como están en tu vida. No pueden. Y solo es trayéndolas al Señor, para que el Señor lo haga todo nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. La segunda de las preguntas, y con ella acabo, es: ¿se puede apagar? Ya hemos visto cuál es la señal. ¿Se puede apagar? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 19, un verso muy cortito, pero que habla mucho. Dice: no apaguéis al Espíritu. Pregunto, ¿se puede apagar? Sí, sí. El que sea por el Espíritu Santo, el que no sea por nuestra fuerza y el que no sea por nuestro poder, no significa que nos quedamos de brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada y esperando que venga todo. ¡Ah, qué cómodo!, ¿verdad? Yo me quedo en mi mismo lugar
Yo me quedo en mi misma situación, sin cambiar nada, sin hacer nada, y espero el avivamiento de Dios. Espero la gloria de Dios sobre mi vida. Las cosas así, el Señor ha decidido que así no funcionan. Claro que evidentemente, obviamente, es Dios quien envía el avivamiento. Obviamente el avivamiento es suyo, el despertar es suyo, el crecimiento es suyo. Si hay crecimiento es por Dios, no es nuestro. Si hay un despertar es por Dios, es Dios quien lo envía, pero nosotros necesitamos, tenemos gran parte en este asunto y necesitamos perseverar en las cosas que os he dicho para mantener la llama en este llamamiento que Dios nos hace. Y somos nosotros. Así que no vale la comodidad, no vale el confort, no vale el aquí me quedo esperando. Dios espera que realmente hagamos. Y fíjate, muy brevemente, quiero hablarte de 6 pautas, que son 6 versículos, 3 por delante de este versículo y 3 por detrás. Y nos marcan las 6 pautas para mantener el fuego del Espíritu Santo, para mantenernos despiertos y avivados, para que el fuego de Dios arda continuamente, como el fuego que ardía en el tabernáculo, que no se apagaba, ardía continuamente, 24 horas del día, 365 días al año, no un día a la semana y unas horas de ese día, sino continuamente. Y estas son las 6 pautas, o podríamos decir, ¿no?, 6 tips, que ahora es muy de moda, ¿no? Pero no son tips, es palabra de Dios, es versículo, es palabra de Dios. Pero son muy breves y muy sencillos de entender. Y a veces tanto nos cuesta llevar a la práctica. Y los 3 primeros van en cadena, como si fuera la cadena de una bicicleta, ¿sí? Están unidos. ¿Por qué? Mira, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y digo que están unidos porque dar gracias en todo, dar gracias en toda situación, significa estar siempre gozosos, y para estar siempre gozosos necesitamos mucha oración y mucha comunión con Dios, porque si no es imposible. Por eso digo que van muy unidas, así que 3 en 1. La fórmula matemática, que esta no falla, como la de la Coca-Cola. No falla. Que ya puedes ir donde quieras, que no vas a encontrar como la Coca-Cola. ¿Sí o no? Pues esto igual. Y fíjate que dice, dad gracias en toda situación. Lo he dicho en alguna ocasión, no dice con toda situación. Ayer estábamos en casa, yo me estaba preparando en el despacho, y mi mujer estaba haciendo la santa comida que nos hizo. Y Marta nos envía... ¿Está Marta? No, está arriba. Nos envía un WhatsApp. Y dice, estoy en COVID. Yo entendí, ¿tienes COVID? No dijo estoy con COVID. Dijo estoy en planta COVID. Siempre me alarmo por cosas que no tengo que alarmar. Dice dar gracias en todo, no significa, hermanos, porque eso sería falsedad, eso sería hipocresía. Ay, gracias, Señor, porque estoy enfermo, gracias. Eso sería falsedad, eso sería hipocresía. Eso, no sé si es pecado, pero si no lo es, lo roza. Lo roza. Eso no, ¿por qué? Porque, hermanos, si estamos enfermos o si estamos pasando por situaciones difíciles, no. Gracias, no. Ahora, gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la dificultad, tú estás conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Ah, sí. Es por eso que podemos gozarnos con las pruebas. Bueno, en las pruebas, dice Santiago. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Ahí nuestra fe va ejercitándose. Y nuestra paciencia va
aumentando, y nuestra confianza en Dios, y nuestra fortaleza en Dios, y nuestra dependencia de Dios. Y como oíamos este jueves, es el gozo del Señor, nuestra fuerza, amén, nuestra fortaleza. Es por eso que podemos entender que aun en medio de un funeral, por ejemplo, como el que hemos tenido nosotros, y la tristeza de una pérdida de una vida, hace que, como también este jueves se hablaba, podamos sentir el gozo del Señor en nuestros corazones, porque Él ha traído consuelo, ánimo, fortaleza, esperanza. Es por eso que podemos decirlo. Y eso no es falsedad, eso no es hipocresía, eso es confianza en la palabra de Dios. Eso sí, bendito sea el nombre del Señor. Así que está siempre, siempre gozoso. Ya te he dicho y ya sabemos cuál es la clave para mantenernos siempre gozosos. Orando sin cesar, sin parar. Y dando gracias en todo. Eso es lo que Dios quiere. Y los 3 últimos textos. Dice, no menospreciéis las profecías. Está hablando, bueno, pues de que no despreciemos los dones proféticos, pero mucho menos despreciemos la palabra profética que tenemos más segura, que es la palabra de Dios. Esta palabra que corta y llega y como es una espada de doble filo, como las puertas que tenemos, que son de doble puerta. Es de doble filo, penetra hasta partir el alma. Y uno dice, ¿por qué me siento así? Porque es la palabra de Dios penetrando en lo más profundo de tu ser y de tu corazón. Es la palabra de Dios. Penetra. Palabra de Dios desde el principio, desde el Génesis, capítulo 1, donde después de crear Dios los cielos y la tierra, ya vemos allí al Espíritu Santo poniendo orden en medio de un caos producido por la rebelión. Pero ya vemos desde el principio al Espíritu Santo poniendo orden, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Continúa haciendo el Espíritu Santo, ordenando nuestra vida en todos los sentidos, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y es palabra de Dios desde el principio, dije, donde ya vemos al Espíritu Santo, hasta el final, donde si vamos a Apocalipsis, no lo busquéis, en vuestra casa sí, dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. La gracia, dice, esté con todos vosotros. Gloria a Dios, que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Que estamos en los últimos tiempos. Que Cristo viene pronto. Que los acontecimientos que están viendo y tal como están, a donde estamos llevando, todo nos hace pensar que el Señor pronto viene a buscarnos. Por eso dice, aprovechad el tiempo. El Espíritu Santo viene para despertarnos y darnos cuenta de la realidad a la que estamos viviendo. Y nos levantemos en el nombre del Señor, confiados en que es por su Espíritu y no es por nosotros. Y sigue diciendo el apóstol, examinadlo todo y retener lo bueno. Bueno, eso es lo mismo que decir somételo todo a prueba. Lo que se dice, lo que oyes por ahí, ponlo a prueba de la palabra de Dios y retén solo lo bueno. También lo que oyes desde aquí, somételo también a la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios, porque cuando sometemos lo que estamos oyendo fuera y aquí, cuando lo sometemos a prueba, vamos a la palabra de Dios, investigamos, leemos, buscamos, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a saber realmente qué es lo que tenemos que hacer. Así que examínalo todo, retén lo bueno. Y último verso, y voy a pedir ya por favor al grupo de alabanza que ellos pasen. Y último texto, dice, absteneos de toda clase de mal. ¿Eso qué es? Bueno, leeré un texto del mismo apóstol, en esta ocasión, a la carta de los Efesios. Esto nos habla, evidentemente, hermanos, de santidad, de integridad.
¿Acaso pensamos que en el despertar de Dios, Dios no nos está demandando santidad e integridad? ¿Acaso pensamos que en este despertar, en este sentido, con esto, nos podemos quedar también, como antes decía, igual de la misma manera? Dice el apóstol Pablo, y con eso vamos ahora a adorar al Señor por un tiempo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No está hablando a incrédulos, hermanos, está hablando a la iglesia del Señor. En este caso, la iglesia de Éfeso. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí estás y dices, de momento yo no robo, de momento no miento, gloria a Dios, sigue así. Y sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Allí ya quizá a lo mejor uno empieza a decir, ay, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda, y deja que el Espíritu Santo ahora haga una radiografía. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a ponernos en pie.